cómo mola! ¿Es de Movistar? Claro, y tiene 4G. ¡Oh, qué chulo! Y no tiene compromiso de permanencia. ¡Lo flipas! Nuevo contrato Movistar 20, con 4G, 1 giga y sin compromiso de permanencia. Y llévate el nuevo Samsung Galaxy S4. Movistar. Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Nos acompañan en el plató José Manuel Lucía Mejías, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de actividades del Centro de Estudios Cervantinos y poeta. Bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de José María Paz Gago, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de La Coruña y poeta. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Qué tal? Igualmente tenemos el placer de contar con la presencia de Reyes de Gregorio. Ella se autodefine como navegante solitaria y poeta. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? También damos la bienvenida a José Elgarresta, escritor, economista y persona polifacética. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Contamos también con la presencia de Ernesto Pérez Zúñiga, escritor, jefe del Departamento de Actividades Culturales del Instituto Cervantes, editor literario y profesor de literatura. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Y por último, contamos con Juan Manuel González, escritor, crítico literario y profesor universitario. Bienvenido. Muchas gracias. El título es suficientemente descriptivo y sugerente como para que no debiésemos hacer ningún preámbulo. No obstante, simplemente como sugerencia vamos a hablar de la soledad del escritor. Vamos a comentar también aspectos relacionados con ese diálogo íntimo que se establece entre el autor y su propia obra. Vamos a hablar igualmente de cómo la obra, una vez que se independiza, una vez que pierde referentes y una vez que está ya impresa y sale en pos de su lector, igualmente inicia una singladura solitaria y a veces, no siempre, pero a veces procelosa y difícil. Vamos a ver, José Manuel Lucía Mejías, ¿por qué un profesor universitario, una persona que desarrolla actividades tan diferentes, siente la necesidad de ser reconocido como autor, como creador, como poeta? Bueno, ya que me ha tocado a mí comenzar este naufragio y estar aquí, bueno, no sé, no sé yo en general por qué un profesor universitario escribe. A lo mejor sería lo contrario. En mi caso particular es casi he llegado a la docencia o a la universidad o a dedicarme a la literatura precisamente porque siempre me ha gustado leer y en un momento dado he sentido la necesidad de escribir. Y una manera también de escribir es comentarlo con los alumnos, intentar compartir ese naufragio personal que podemos tener en la soledad con aquellas personas que en un momento dado pueden tener esas mismas inquietudes, ¿no? No sé hasta qué punto hoy en día, lo podremos luego a lo mejor ver, en la universidad es esa universidad que nosotros vivimos, incandescente, llena de tertulias, llena de profesores que te incitaban a leer, llenas de lecturas. Hoy en día, lamentablemente, a veces eso sí que es un verdadero naufragio y a veces un verdadero camino de soledad y un desierto. Pero bueno, a veces también en el desierto uno encuentra un oasis y eso también es un momento de alegría. Tenemos al catedrático José María Paz Gago, que como ven ustedes está con un look absolutamente moderno, juvenil, con esas gafas que ocultan su mirada y, quién sabe, quizá también las intenciones. ¿Por qué un catedrático, una persona que nos imaginamos seria, circunspecta, adopta este look, publica un libro con el descaro, perdóname, permíteme, de mostrar, hacer un despliegue de sus seducciones a lo largo de los últimos años y sentar cátedra de cómo enamorar princesas?
Bueno, pues yo, José Manuel, se refería también a esta tarea nuestra de profesor universitario. Soy como él y como varios de nuestros contertulios, profesor universitario, y la verdad que yo soy bastante pesimista sobre el estado de la universidad europea actual, y además va a peor, como siempre van estas cosas. Entonces, pues en mi caso particular, que soy profesor de teoría de la literatura, ya era hora de pasar a la práctica, y he querido, con la ayuda de algunos amigos, pasar a la práctica y publicar mi primer poemario, ¿no? Como efectivamente yo soy un navegante solitario, he querido salir en mi barco a la búsqueda de esas maravillosas sirenas que nos encantan siempre, ¿no? Y yo les he llamado en esta ocasión princesas, ¿no? De ahí este manual para enamorar princesas. Hay dedicado un libro teórico de teoría de la poesía, que se llama La lección del poema, a demostrar la ficcionalidad de la poesía lírica, frente a la tesis romántica que hemos heredado en la actualidad, de que el poeta habla de sus propias experiencias, de sus propios sentimientos. Yo he querido demostrar, ¿no?, que se puede hablar de cosas imaginarias, ¿no? Y eso lo he hecho en un empeño paradójico de expresar mis propias experiencias de seducción a lo largo de la vida. Por eso mi libro quiere ser un testimonio ambiguo de ese seducir princesas imaginarias y a veces también reales, ¿no? La experiencia más bonita ha sido la seducción de los lectores y de las lectoras, ¿no? Se ha dado la circunstancia de que la mayor parte de la gente que después de haber leído el libro me ha llamado para expresar lo que le había gustado, cómo había descubierto ahí sentimientos profundos, amorosos, a veces eróticos, otras veces románticos, pues han sido mujeres, ¿no? Han sido lectoras, ¿no? Entonces ha sido también una experiencia extraordinaria la del teórico de la literatura, que descubre cómo a través de la práctica literaria se puede seducir al lector y a la lectora. Luego tendremos ocasión de hablar de esa praxis de la seducción de manera pormenorizada. Pasamos a Reyes de Gregorio. Ella, reitero, como dije al comienzo, de una forma modesta, se ha autodominado sencillamente poeta. Habría que decir quizá que Reyes representa el perfil de muchos autores ocultos que por diversos motivos, quizá a veces por ese sentimiento de avaricia con respecto a la propia obra, no quieren compartirla, o quizá por el peso de la responsabilidad de saberse édita. Como decía un gran autor fallecido, Rafael Pérez Estrada, los autores tiritan de inéditos hasta que editan su primer libro, luego empiezan a temblar por las consecuencias de haberlo hecho. Bien, Reyes, tu primer libro es un libro de madurez, de reflexión, después de muchos años de trabajo, como decía, oculto. Eso ha supuesto para ti descargarte de una serie de hándicaps, de problemas. Pesaba el hecho de tener obra inédita y ese deshielo, que yo creo que además de ser bellísimo el título es muy metafórico, el empezar a perder esa capa de dureza, de frialdad, para que aflore el sentimiento, para que aflore ese trabajo interior, ¿ha merecido la pena? Sin duda, ha merecido la pena. Yo vengo a la poesía desde la lectura. He leído poesía, me ha gustado muchísimo siempre. Y siempre he escrito poesía, pero la escribía para mí, no tenía ningún interés en compartirla, era algo muy mío y que no veía la necesidad ni la obligación de publicar. Y bueno, después de asesorarme o de consultar con poetas y con lectores y demás, sí me dijeron que publicara, que los sacara, y estuve dudando entre si publicarlos o romperlos, ciertamente, ¿no? Creo que acerté en publicarlos, realmente me ha dado, no sé, como más confianza, más alas, pero no dejo de sorprenderme de estar en este lado y no estar en el lado de los lectores o en el lado del público, ¿no? Pero sí, indudablemente ha sido positivo y creo que lo que me ha dado sobre todo es muchísimo trabajo, porque me lo he tomado mucho más en serio y no hace falta solo sentir y escribir, sino un trabajo duro a la hora de publicarlo. José Algarresta. José Algarresta ha tenido la osadía de analizar el panorama literario, de ponerle nombre, Cutrelandia, ahora nos lo explicará, y de ponerlo un subtítulo, La República de las Letras.
Pepe, ¿está realmente esto tan desorganizado? Hay que meter mano al panorama literario y cultural de nuestro país. ¿Has disfrutado o has sufrido ordenando y bueno, pues clasificando los distintos sujetos y elementos que aparecen en este panorama? Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo creo que he hecho algo que era necesario, ¿no? Era necesario en el sentido de que efectivamente existe un caos, una desorganización, pero que denuncia o que es un síntoma del estado de nuestra sociedad. El estado de nuestra sociedad consiste simplemente en que probablemente debido a la gran pérdida de valores subsiguiente a los cataclismos del siglo pasado, pues naturalmente se ha perdido una serie de puntos de referencia. La forma de concienciar a la gente de que se han perdido esos puntos de referencia, yo creo que es a través del humor. ¿Por qué? Porque el humor lo que hace es acentuar ciertas características sin las cuales la gente no se da cuenta de en qué mundo está, ¿no? Y yo creo que es una obligación del escritor denunciar ese estado de cosas, y la única forma que se me ocurre es a través de la sátira, como siempre ha ocurrido por otra parte, porque siempre se ha dicho que la sátira interviene precisamente cuando hay ciertos síntomas degenerativos en una sociedad. Sin la sátira la gente pues no aborda esa realidad que se puede abordar a través de la sonrisa y no se da cuenta de en qué mundo vive, ¿no? Entonces efectivamente yo notaba en mí la necesidad de intentar encontrar esos puntos de referencia, y en lo cual no creo yo que me diferencie de ninguna manera de cualquier lector que también le pasa lo mismo que a mí. Lo que pasa es que probablemente el escritor